Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y acabamos de participar del acto de la CGT, una nueva demostración de fuerza con acompañamiento de la CTA y la verdad de todas las corrientes del movimiento obrero que bueno, de alguna forma empezamos a generar a los tumbos como podemos, pero una unidad de acción necesaria para poder resistir lo que todos sabemos que se viene. En algún momento, bueno, alguien dudó de que esto podía ser así, nos decían exagerados. Desde este mismo programa lo advertimos antes de que este gobierno asumiera y sin embargo, como siempre decimos acá con Hugo, nos hemos quedado cortos, ¿verdad? Porque es mucho más la ofensiva de lo que nosotros preveíamos en un gobierno de carácter liberal, ¿no, Hugo? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches, bienvenidos una vez más. Es la tercera movilización que sufre el gobierno de Mauricio Macri con las 5 centrales, o lo que eran las 3 centrales de la CGT y las 2 centrales de la CTA. Es la tercera, la primera sucedió el año pasado, el 29 de abril, después el 7 de marzo este año, donde se le reclamó un paro general a la CGT, que después sucedió y ahora nuevamente se reclamó un paro general. La noticia, Claudio, más allá de muchas lecturas que se pueden hacer, a pesar del plenario que va a suceder el 25 de septiembre en la CGT, donde determinarán cuáles son las medidas de fuerza, si se viene un paro general, si se efectiviza un plan de lucha, la noticia es cientos de miles de personas otra vez en la calle reclamándole al gobierno de Mauricio Macri que frene, que pare la mano. Lo sucedido en Brasil está generando mucha incomodidad acá en el país porque si Brasil determina esta flexibilización laboral, supuestamente Mauricio Macri va a querer hacer lo mismo acá porque van a decir que las empresas, si no, van a migrar a nuestro país vecino. Mirá, no te quepa duda, pero vos sabés que incluso te digo, no depende solamente de Brasil, digamos. Brasil marca una tendencia, pero esto ya se vivió en los 90, esto ya se intentó aplicar, se aplicó, de hecho, se empezó a aplicar la flexibilidad laboral. Es un calco. Un calco, absolutamente un calco, no inventan nada nuevo, siguen planteando esto de que si la mano de obra supuestamente sea barata, entonces va a haber más mano de obra, todos siguen con esta idea absolutamente ridícula. La mano de obra hay puestos de trabajo en la medida que las industrias y las pymes puedan colocar sus mercancías, digamos, no hay otra manera. Y con esta política cada vez menos, absolutamente cada vez menos. Lo que se le está diciendo a los productores, miren, acá lo que tienen que hacer es dedicarse en el mejor de los casos a ser sojeros y si no, pongan la plata en la bicicleta financiera que les va a ir mucho mejor. Con eso muchos puestos de trabajo no tenemos, Hugo. O en las cervecerías artesanales, como planteó el gobierno nacional. Me parece que no es un cambio de idea, sino un cambio de modelo. Anteriormente, durante 12 años, se fomentó las pymes, que son las verdaderas generadoras de empleo. Hoy se está fomentando las inversiones extranjeras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los empresarios extranjeros, cuando se reúnen con el gobierno, le reclaman que la mano de obra argentina es muy cara. Teniendo en cuenta que en Argentina el salario promedio es de $1.000, un poco por debajo, pero en México son $300 el salario promedio para las multinacionales. Entonces ellos lo que quieren, además de una devaluación, es bajar los costos laborales. ¿Y qué determina bajar los costos laborales? Determina una flexibilización laboral, una quita de derechos y a su vez, que fue el reclamo de hoy, que no se quiten derechos, también la reforma del régimen previsional, que es una de las cosas que el gobierno tiene en agenda. Ahora yo te pregunto, Hugo, donde están en $300, en $400 o en $500. ¿Esas famosas inversiones generan desarrollo, disminuyen la pobreza
distribuyen de otra manera las superganancias de las compañías. Y No. había que apelar a los números como apelan acá en el marco del salario, ¿no? En el marco de analizar el salario. Habría que apelar a los números para ver si el costo de vida o la estabilidad de vida también es buena. Como Pensá acá, la educación, la salud. Hugo, pensá cuántos changuitos podés comprar en México, cuántos changuitos podés comprar acá, que eso es lo que vos tenés que medir, en definitiva. Pero de cualquier manera, esta política no pasa así nomás, esta política no pasa sin represión, no pasa sin reprimir la protesta social, y hay muchas maneras de reprimirla. Y por eso hoy tenemos una invitada que puede hablar muy bien y con la frente muy alta de lo que significa no reprimir una propuesta, todo lo contrario, sino poder mantener dentro de un cauce que nos permita a todos convivir, la protesta dentro de un cauce donde se garanticen derechos y nos permita a todos convivir como trabajadores, como argentinos que somos. Bienvenida, compañera Nilda. Gracias. ¿Cómo muchas estás? Gracias. Bueno, vos has tenido durante mucho tiempo esa responsabilidad. Hoy estás en la Cámara de Diputados y cumplís un rol muy importante ahí, pero durante mucho tiempo vos tuviste la responsabilidad y la llevaste de una manera tal que no significó de ninguna forma ni un herido, ni mucho menos un muerto o un desaparecido, ¿no? Bueno, justamente siguiendo un poco en eso todo lo que fueron las primeras directivas que dio Néstor Kirchner en el año 2004 por incidentes que se dieron en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y él ahí estableció algunos principios de no uso de la fuerza en la represión, en las manifestaciones públicas de distintos sectores, y bueno, tomó para eso lo que son los principios de un Código de Conducta de Naciones Unidas, que en realidad es obligatorio para todos los países que adherimos a una cantidad de tratados de derechos humanos, y que por consiguiente debemos incorporar esas normas del Código de Conducta para personal encargado de mantener la seguridad, debemos incorporarlas a las reglamentaciones internas de esas fuerzas de seguridad o fuerzas policiales, ¿no? Néstor retomó parte de eso, lo adaptó un poco a la situación que había en ese momento, y cuando yo llegué al Ministerio de Seguridad en el año 2010, retomé eso, más lo que dice Naciones Unidas y más lo que dice la Ley de Seguridad Interior, que también dice que hay que capacitar al personal de las fuerzas de seguridad y policiales en el Código de Conducta, en las normas del Código de Conducta de Naciones Unidas. Ahí lo que se establece es el no uso, por supuesto, de armas de fuego y tampoco de armas no letales, salvo que sea absoluta, estrictamente necesaria y en la menor medida posible, y siempre bajo los principios de proporcionalidad, gradualidad. Es decir, está muy reglamentado el marco en que deben actuar las fuerzas de seguridad para no impedir la protesta y a la vez, tratar de quizá acotar cuando pueda haber algún exceso que, genere dificultades o daños a otros sectores, digamos, ¿no? O a otras personas. Pero acá hemos tenido ahora tan poquitos días, ¿no? El 1 de agosto, una protesta social, la de los mapuches, y con este tristísimo episodio de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Que nos llena de dolor porque parece una cosa imposible que esté ocurriendo en democracia, y porque además ahí no solo no se aplicaron ninguno de estos protocolos que están vigentes, sino que se fue con un plan, porque otra de las cosas que el protocolo que yo aprobé en ese momento establecía era que tenía que haber siempre presencia, ya que queríamos un gobierno civil, un gobierno de los sectores políticos de las fuerzas, entonces tenía que haber en cualquier manifestación de esos en que se pudiera hacer necesaria la presencia de fuerzas de seguridad, tiene que haber un representante del Ministerio, de la Autoridad Civil, para dirigir las operaciones. Acá se cumplió con esa partecita del protocolo, se cumplió, y fue este señor Nochetti, un personaje con antecedentes
que bueno, nos hacen pensar que no ¿Por tiene qué, nada... ¿Por qué Nilda no tiene antecedentes? Bueno, porque él ha trabajado en el estudio jurídico que hizo la defensa de varios terroristas de Estado, condenados por delitos de lesa humanidad, así que él ha sido abogado de represores del terrorismo de Estado. Entonces, bueno, uno es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, y bueno, uno dice, se le impugnó muchas veces a Patricia Bullrich que tuviera ese jefe de gabinete, porque bueno, evidentemente no es un hombre que esté formado en los principios de la democracia, el respeto a los derechos humanos, en fin, las cosas que nosotros queremos ir consolidando cada vez más y no retrocediendo. Y él pero hizo declaraciones de que iba a poner fin a estos movimientos generados por terroristas, para referirse ¿Qué opinas a los mapuches. Justamente de adjetivo calificativo a los mapuches, ¿no? Porque es insólito. Un disparate grande como una casa. Lo que pasa es que esa palabra, usada así contra un sector, bueno, como que enciende todas las luces rojas, ¿no? Y parece que puede justificar cualquier disparate, como fue lo que ocurrió en este caso, ¿no? Claro, Pero, el Estado, hay que fabricar un estado de emergencia. Ese estado de emergencia justifica, de alguna forma, no cumplir la ley, porque el estado de emergencia sería el crimen más grande posible, ¿no? ¿Cuál es? Fundar una república mapuche, ¿no? Que es es como decir, las brujas vuelan, ¿sí? Están por todos lados y se dedican a hacer todas las maldades posibles, por lo tanto hay que quemar a las brujas. Ese es el mismo mecanismo. En realidad sí, es crear ahí un enemigo ficticio que permita la securitización de la zona, la presencia de fuerzas de seguridad, el uso de mecanismos reñidos con estos protocolos que decimos de Naciones Unidas y que también son normativa vigente en la Argentina, y justificar ahí medidas de excepción. En realidad lo que se quiere es cuidar los terrenos, las tierras, de sectores económicos muy importantes. Ahí Benetton tiene 900.000 hectáreas. 900.000. Casi 1 millón de hectáreas. Hay otra empresa cuyo nombre ahora se me fue, pero espero recordarlo antes de irme, que es una empresa inglesa que tiene 300.000. Después el resto son Lewis y varios de esos que tienen 40, 20, 30, muchísimo pobrecitos. Menos. Esos son los pobrecitos, sí. Ahora, esas tierras, además, algunas tienen un gran valor turístico, por supuesto, están frente a los lagos, es decir, son importantes en ese sentido, pero muchas tienen un enorme valor en cuanto a la existencia de petróleo y gas. Es decir, son tierras muy estratégicas. Recursos naturales. El único que nos recursos falta. naturales estratégicos. Entonces, ¿no es cierto? estamos hablando que hay un Estado al servicio de salvaguardar las empresas privadas y extranjeras. Y como se decía antes, vos decías, un protocolo para garantizar la seguridad. Hoy tenemos vigente un protocolo que se sancionó el año pasado, que es el protocolo antipiquetes, un protocolo represivo. ¿Qué tanto tuvo que ver esto que se firmó el año pasado, en febrero del año pasado, en esta represión al pueblo mapuche que derivó en la desaparición forzada de Santiago Maldonado? Sí, ellos fueron con un plan ahí que era, se ve después en algunas de las filmaciones que se han logrado ver, afortunadamente, donde se ve la planificación, es dale, es decir, todo eso estaba realmente... Como una arenga a la violencia. Una arenga a la violencia y a capturar o atacar o incluso herir, ¿no? Algunos de los que habían empezado a escaparse, que eran un grupo muy pequeño de mapuches. Y bueno, uno de esos chicos que escapaba, que corría con los mapuches, era Santiago. A Santiago, por alguna duda o porque fue menos rápido o por mala suerte, lo agarraron. Pero estaba la gendarmería actuando plenamente. Es insólito que la ministra de Seguridad salga a decir no voy a tirar un gendarme por la ventana. Nadie le está pidiendo que tire a nadie por la ventana. Justamente lo que pregonamos nosotros es que se respeten los derechos humanos de todos. Ahora, si la gendarmería
evidentemente usó metodologías que no son las que debe utilizar, no usó armas que no son las que tiene que utilizar, no tuvo gradualidad en lo que hizo, y fue incluso con estas instrucciones del señor Nochetti, que eran hacer una represión violenta para que hubiera como un mensaje claro de que no se iba a seguir tolerando esta defensa de sus tierras que hacen los mapuches, ¿no? La comunidad Porque mapuche. en realidad lo que sucede es que los mapuches están ahí y viven ahí desde siempre. Desde que se tiene conocimiento, viven en esas tierras, en esos lugares. Por supuesto, no han tenido títulos. No, claro. No tienen títulos de propiedad. Pero bueno, tienen el derecho que les da el uso y la permanencia. Claro, la posesión permanente durante muchos años, claro. Exacto. Debes decir, primero estaban los tehuelches ahí, ¿no? Para ser claro, rigurosos históricamente. estaban, y ellos desalojaron a los tehuelches, pero igual esto tiene 2 siglos por lo menos de antigüedad, sí, de manera que, bueno, podemos decir que la prescripción adquisitiva, digamos, ha funcionado, y esas son tierras que les corresponden. Hay legislación nacional, además, que le otorga derechos a ellos sobre eso, pero bueno, ahí estos señores Benetton y este otro inglés que es el segundo tenedor de tierras ahí, y Lewis y otros más, de menor cantidad de hectáreas, pero de todas maneras de una cantidad muy impresionante de tierras, ¿no? De 50.000 hectáreas, 30.000 hectáreas, en esa zona es mucha plata, ¿no? Y esa gente, bueno, no quiere presencias molestas. Claro, pero vos sabés que esto que estamos diciendo acá, la mayoría de los argentinos no lo sabe, no se lo informan. O sea, que en realidad existe un derecho previo sobre esas tierras y que se vendieron con la gente adentro. Claro, no estamos hablando de usurpadores que cayeron ahí a ocupar las tierras de un buen señor que las compró. Incluso Benetton ha ocupado tierras sin comprarlas, las ha ocupado de hecho. Ellos también son ocupantes de hecho de parte de esas 900.000 hectáreas que reivindican, claro. De manera que es lo que pasó ahí, digamos que hay mucho más para ver que lo que se muestra, digamos, ¿no? Y hay, bueno, una reacción inconcebible de la Gendarmería Nacional, y una todavía más inconcebible de la ministra de Seguridad, responsable de lo que haga la Gendarmería Nacional, que se pone en una actitud cerrada y diciendo yo acá, y más aún planteándose como una persona de coraje y de conducta, porque no va a tirar un gendarme por la ventana. Claro, sí. No voy a hacerla también. Claro, que se la banca además, sola, claro, valiente, corajuda. Lo que hay que acá justamente tener agallas es para obligar a las fuerzas de seguridad a que hagan lo que deben hacer. Esa es la transformación que nos debemos, porque hace ya muchos años que estamos viviendo en democracia y bueno, ya no se puede admitir ningún exceso en el comportamiento, ninguna desviación, y además no le está haciendo un bien a la fuerza esto, porque la desprestigia, la deslegitima, la enfrenta a la sociedad. Es decir, es insólito que todavía esté la Gendarmería a cargo de la investigación. Lo primero que uno tiene que hacer, pero esto se hace en el Estado, se hace en una empresa privada, cuando hay un área en la que sucede algún eventual ilícito, lo primero que se hace es se separa a la gente que estaba ahí y se pone otra gente para garantizar justamente imparcialidad, objetividad. Esto no quiere decir que los que se separan sean culpables, no es un juicio anticipado, digamos, pero es fundamental garantizar imparcialidad y objetividad. Ella ha dejado a la Gendarmería actuando, ¿no? Esto es un disparate total, y además ha hecho una defensa corporativa realmente absurda, y hay una frase que yo no sé si no es un acto fallido de ella, que dice: porque si yo no hago esto, es decir, si yo tiro un gendarme por la ventana, cosa que, repito, estaba totalmente al margen de lo que aspirábamos, dice, entonces el gobierno no le va a poder pedir las cosas que el gobierno quiere hacer. Bueno, eso fue textual. Yo digo, ¿será un acto fallido de Patricia Bullrich? O no, o solo está refiriendo a lo obvio, que es la lucha contra el narcotráfico. Deberíamos pensar eso. Pero, bueno, hemos oído hace poco una denuncia muy seria del doctor Moró, Leopoldo Moró,
que dijo que había un canje de favores entre el gobierno y la Gendarmería para que la Gendarmería hiciera una pericia sobre las condiciones en la muerte de Nisman, del fiscal Nisman, que, bueno, alentaba, ¿no?, la idea de que, o la conclusión de que Nisman había muerto entre las 3 y las 4 de la mañana, lo cual, bueno, mejoraría la hipótesis de que fue asesinado y no que se suicidó. Pero entonces, a ver, vos cuando recién explicabas, yo me ponía en situación, ¿no? Cuando explicabas que lo que había que hacer justamente era educar a la fuerza de manera tal que tuviera un respeto absoluto por los derechos humanos, con un funcionamiento, con un protocolo, con muchísimo... Ahora, ¿eso no te generaba en algún momento alguna contradicción? Sí, supongo que muchísimas, pero a veces se pone efectividad contra respeto de los derechos humanos, ¿no? Dice, y si hacemos todo esto, entonces no podemos lograr todo esto otro. Eso es una dicotomía absolutamente falsa. Una opción falsa, totalmente. Y la verdad que yo no tuve situaciones de dificultad, sí, de enfrentamiento, de levantamiento, en fin, de desorden en la fuerza cuando tomamos medidas estrictas. Y más aún, cuando se sabe que el gobierno civil va a ser firme, va a ser estricto, no va a perdonar ningún exceso, las fuerzas cumplen órdenes, son disciplinadas, se adecúan a esa situación. Ahora, vos fíjate que lo que se ve en el video que vimos todos es, como bien vos dijiste recién, una suerte de ensañamiento, de ferocidad, de reclamar proactividad, decir, tiren, vamos señores, tiren. Digo, eso tampoco, para hacer eso hay que contar con alguna buena voluntad, digamos, entre comillas, por parte de las fuerzas que lo llevan adelante, más ¿no? Que buena voluntad, eran las instrucciones que recibían del señor Nochetti, que estaba en el terreno de los hechos y que evidentemente dijo, porque además lo dijo públicamente, que iba a haber una actuación que diera una señal muy clara de que no se iban a permitir determinadas conductas ni determinadas rebeldías por parte de la comunidad mapuche. Así que se iba a actuar con toda energía porque en la comunidad mapuche había grupos terroristas. Y mencionó a los kurdos, no sé, hizo una ensalada, que había ahí colaboración de grupos kurdos, terroristas kurdos, una cosa... Sí, acá lo que se está intentando tapar, Claudio, que es un desaparecido por el Estado. Hablamos de Julio López, la diferencia con Santiago Maldonado es que es el Estado el que hizo desaparecer a Santiago Maldonado. Es responsabilidad del Estado, es terrorismo de Estado. Volvemos al terrorismo de Estado. Claramente López desapareció por ser testigo de una causa, claro, y por ser testigo contra los represores. Claro, son las bandas de Checolats las que seguramente hicieron desaparecer a López. Acá se lo vio subir a una camioneta, camioneta de gendarmería, y ahora resulta que después de los días que han pasado no puede continuar el Estado diciendo yo no sé, porque entonces del no saber o de la impericia o de la torpeza se pasa rápidamente a la intencionalidad y al encubrimiento. O peor de todo, apoyarse en los medios de comunicación que dicen que se hizo humo o que apareció en otra provincia o que estuvo metido en medio de un pleito y fue apuñalado. Increíble. Hoy el Estado tendría que hacerse cargo. Y como Ministerio de Seguridad, ¿qué es lo que debe hacer además de separar a los gendarmes? Las pruebas esas, digamos, que o los elementos que podrían ser pruebas de la concreción del delito, como las camionetas, la Unimog y después otra camioneta donde se habría trasladado a Santiago Maldonado, se las dejaron a la Gendarmería y fueron lavadas, limpiadas, es decir, para sacar todo vestigio que impidiera después hacer las pruebas de ADN correspondientes. Es decir, se les dejó encubrir el acto, es decir, no solo se les dieron directivas absolutamente salvajes y fuera de lo que indican los protocolos que están en un todo de acuerdo con el Código de Conducta de Naciones Unidas y con la normativa vigente, porque ese protocolo que yo hice no fue derogado, de manera que está vigente, aunque ellos han hecho después otro que uno debe entender que modifica parcialmente o que es complementario, pero bueno, el otro no fue derogado, entonces ellos deberían haber
sacado a la Gendarmería de la investigación, primero no dar esas órdenes, después tener ahí un responsable político que fuera a controlar que no hubiera justamente ninguna infracción a los protocolos, ni ningún exceso, ni ninguna conducta inadecuada, y mucho menos una persecución salvaje. Y bueno, y mucho menos después que se detuviera una persona, y si se la detuvo, bueno, hay que garantizar la vida y la integridad de esa persona, y además, bueno, ocurrido el hecho de que había desaparecido Santiago, bueno, hay que secuestrar todos los elementos que tuvieron vinculación con la detención y apartar a la Gendarmería e investigar a fondo y no salir en esta especie de alegato de que algunos proponemos tirar gendarmes por la ventana. Yo la verdad que tengo mucho respeto siempre por muchas de las tareas que hace Gendarmería, que es una fuerza que trabaja en zonas siempre muy marginales, zonas muy difíciles, extremas, algunas muy solitarias, con climas extremos. Es decir, es una tarea dura la que realizan los gendarmes realmente. Así que yo tengo respeto por los gendarmes. Lo que no tengo respeto es por los gendarmes que no cumplen con su deber, que no cumplen las normas, que violan los derechos humanos. Y bueno, deben ser, en ese caso, aislados y además juzgados por los hechos que cometen. Claro, porque si nosotros sumamos, vamos sumando los hechos. Tenemos un compañero detenido, un compañero que no aparece, una fuerza que sigue a cargo de la investigación cuando fue la que realizó el procedimiento, un poder ejecutivo por lo menos no apático, sino defendiendo el accionar de la fuerza. Sí, ni siquiera pasivo, podríamos decir, en este caso. Y si lamentable, todos quisiéramos que no, pero si no aparece, estamos en una situación que nosotros ya vivimos y que hay que juzgar de la misma forma que se juzgaron los juicios de lesa humanidad, porque todo está dado, aunque no esté la prueba concluyente, para que esto sea una desaparición forzada de personas, ¿verdad? Así es, lamentablemente la cantidad de días transcurridos, bueno, nos hace ir disminuyendo, ¿no?, las esperanzas que tenemos de que Santiago aparezca con vida. Pero hay que, bueno, exigir toda la seriedad, la responsabilidad y la garantía de que este hecho se investigue hasta el final y se indiquen cuáles son los responsables. Muchas gracias, Nilda. Gracias. Nilda, muchas gracias por estar y bueno, nos estamos viendo en la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchas gracias.